El tema para este día es la cruz en el centro. Yo les estaré presentando este tema en dos secciones. El tema se originó en una conversación que yo tuve con un amigo cristiano hace 2 o 3 años. Esa no fue una conversación planeada, no estábamos tratando de ser espirituales. Yo no sabía sobre lo que estábamos hablando exactamente, excepto por algunos de los problemas que se habían levantado en la iglesia. Me refiero a la iglesia en general. Mi amigo dijo que la iglesia tiene tantos artículos en su vitrina hoy en día que las personas pierden de vista la cruz. Déjeme decirlo nuevamente. La iglesia tiene tantos artículos en su vitrina hoy en día que las personas pierden de vista la cruz. Y mientras meditaba en ello, esa idea se apoderó de mí. Yo pensaba en las muchas cosas que se estaban presentando hoy en la iglesia, como la enseñanza sobre la sanidad, la liberación, la prosperidad, cómo ser buenos padres, cómo ser un mejor esposo y cómo hacer todo tipo de cosas. Yo no estoy criticando estas clases de enseñanzas porque de hecho yo mismo he enseñado casi todos estos temas. Pero usted puede notar que ninguno de ellos funciona sin la cruz. La cruz es la única fuente de gracia y poder para hacer que todas las demás cosas funcionen. Si nosotros no mantenemos la cruz en el centro, entonces nosotros tendremos un montón de principios, una buena ética y reglas que no podremos vivir a la altura de ellas. El resultado usual en la iglesia ha sido cuando nos damos cuenta que no podemos cumplirlas y poco a poco las llevamos hasta nuestros propios estándares y que no representan los estándares del Nuevo Testamento. Con el propósito de introducir este tema me gustaría leer algunas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículos 1 a 5. Particularmente disfruto los 2 primeros capítulos de Corintios porque en ellos, esencialmente, Pablo está tratando con la diferencia entre la sabiduría de este mundo y el mensaje de la cruz. Cuando él habla acerca de la sabiduría, él tiene en mente la filosofía de sus días, la cual era la filosofía griega. Antes de llegar a ser un cristiano comprometido, yo estuve durante 7 años involucrado en el estudio de la filosofía griega en la Universidad de Cambridge. Así que yo siento que particularmente estoy en una posición que entiendo cómo las palabras de Pablo son verdaderas y apropiadas en cuanto a la filosofía griega y también sobre la filosofía y sabiduría humana en general. Yo tengo que testificar que son muy claros los escritos de Pablo, que él había tenido un conocimiento muy profundo de la filosofía griega. Él era, de hecho, un hombre altamente educado, ya que él también tuvo una excelente educación en las enseñanzas del judaísmo de sus días. Y aún en este verso que voy a leer, él hace la más sorprendente declaración. Él dice, yo he determinado no saber nada. Esa es una declaración inusual para cualquier persona. Pero yo les tengo que decir que para las personas judías eso era asombroso. Porque si había una cosa de la que los judíos se habían enorgullecido históricamente a través de los siglos, es de su conocimiento. Y encontrar a un judío altamente educado diciendo yo he determinado no saber nada, usted tiene que preguntarse qué pudo haber hecho que un hombre así hiciera esta decisión. Permítame leerles las palabras ahora en 1 Corintios 2, 1 a 5. Así que hermanos, cuando fui a vosotros, esa era la iglesia de Corintios, para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros necesitamos darle a esto un sentido histórico. Si nosotros vamos al libro de Hechos,
podemos encontrar que Pablo estaba ministrando en Corinto, según lo describe en Hechos capítulo 18. Pero en el capítulo anterior, el capítulo 17, tenemos el registro de Pablo cuando estaba ministrando en Atenas. Ahora, Atenas era la ciudad universitaria del mundo en aquella época. Era el centro de la filosofía y de la sabiduría humana, la fuente de lo que conocemos como humanismo. Y Pablo, de una manera sorprendente, creo yo, se ajustó a su audiencia. Él habló a los intelectuales y a la alta sociedad de Atenas, y les habló en términos filosóficos. Inclusive él citó a un poeta griego, pero al final el resultado fue bastante pobre. Se menciona que pocas personas creyeron. Yo no sé si Pablo fue correcto o incorrecto en su mensaje, pero luego él fue de Atenas a Corinto, la cual era una gran ciudad portuaria. Si nos fijamos, una típica ciudad portuaria llena de toda clase de vicios, prostitución, homosexualidad, inmoralidad y toda clase de extorsión. Mientras tanto, en algún lugar entre Atenas y Corinto, él hizo esta decisión: cuando llegue a Corinto, voy a olvidar todo lo que yo he sabido, excepto a Jesucristo y Él crucificado. Los resultados en Corinto fueron tremendos. Toda la ciudad fue agitada. La ciudad entera fue impactada por las nuevas del Evangelio, y los historiadores estiman que muy pronto allí en la ciudad de Corinto se hallaron probablemente cerca de 25,000 creyentes. Eso fue totalmente diferente de la respuesta y los resultados en Atenas. ¿Qué hizo la diferencia? El mensaje de Jesucristo crucificado. Volviendo atrás por un momento a 1 Corintios, yo quiero leer algunos versos allí porque ellos son mi testimonio personal. Como ya les he dicho, yo pasé 7 años estudiando filosofía griega y otras formas de filosofía moderna. Lo que estaba de moda aquellos días, eso hace 50 años, lo que era llamada la filosofía lingüística, positivismo lógico, y todo eso. Si alguna vez ha estado involucrado en la filosofía, yo fui pupilo de Liebenstein en Cambridge por 2 años, y él fue conocido como el padre de la filosofía lingüística, un hombre muy brillante, pero definitivamente no era un cristiano. Así que este es mi testimonio personal en 1 Corintios 1:18 y los siguientes. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, y esto es citado del Antiguo Testamento: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Este es mi testimonio. En la sabiduría de Dios, a través de la sabiduría, yo nunca llegaría a conocer a Dios. Pero cuando yo escuché la necedad del mensaje predicado y respondí a este, yo fui salvo. Y créame, para que un señor de Cambridge vaya a una iglesia pentecostal a escuchar a un taxista predicar, y a la mitad de su mensaje él estaba parado en un banco en la plataforma demostrando algo, el banco colapsó y él cayó de la plataforma con un gran ruido. Si usted va más lejos de esta necedad, yo no sé hasta dónde pueda ir. Pero eso me salvó, no inmediatamente, pero esa fue la palanca que abrió mi corazón al mensaje de la salvación. Yo quiero darles las diferentes razones del por qué necesitamos la cruz en el centro. ¿Por qué ninguna otra cosa debe ser permitida jamás que tome el lugar de la cruz en la iglesia en general y en nuestras propias vidas en particular? Voy a presentarles a ustedes 6 aspectos de la cruz. 3 en esta sesión
y los otros 3 en la sesión que sigue. Primero les explicaré, para el beneficio de algunas personas que posiblemente están confundidas, qué es lo que significa la cruz. Me doy cuenta que para personas con determinados orígenes, la cruz es una pieza de madera o de metal, que ellos cuelgan alrededor de sus cuellos o que ellos colocan en la pared de sus iglesias. Yo quiero decirles que en ningún sentido quiero criticar. Yo perfectamente puedo aceptarlo. De hecho, en algunos círculos en los cuales yo me muevo, en ambientes sociales fuertemente anticristianos, y me complace mucho ver a alguien con la cruz en su cuello, porque eso tiene mucho que decir en ese ambiente. Pero cuando yo hablo acerca de la cruz, no es eso de lo que yo estoy hablando. Cuando yo hablo sobre la cruz, yo estoy hablando acerca del sacrificio que Jesús hizo de sí mismo sobre la cruz, su muerte sacrificial y todo lo que Él hizo por nosotros. Pero antes que usar todas esas frases una y otra vez, yo resumo todo eso en la frase la cruz. El primer aspecto de la cruz que yo quiero presentar a cada uno de ustedes es lo que eso representa: un perfecto y total sacrificio. Esto es declarado en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Y dice: porque por una ofrenda, Él, esto es Jesús o Dios, porque por una ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Qué es lo que el escritor está diciendo? Que es por su muerte sacrificial sobre la cruz que Jesús hizo una total, perfecta y toda provisión suficiente para cada necesidad de cada ser humano de cualquier tiempo y en cualquier lugar por siempre. Él nunca tendría que volver a hacer esto de nuevo. Si ustedes leen los versos anteriores, el escritor está contrastando el sacerdocio del antiguo pacto con Jesús como el sacerdote quien se ofreció a sí mismo como sacrificio. Y él dijo sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento que ellos nunca se sentaron. Ellos siempre permanecieron de pie porque su trabajo nunca fue finalizado. Ellos pudieron ofrecer cualquier número de sacrificios, pero siempre iba a ser necesario otro más. Pero luego él dice acerca de Jesús: pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? Porque él nunca más tendría que volver a hacerlo, por un sacrificio único. Él ha hecho una total y perfecta provisión para cada necesidad de cada ser humano. La naturaleza del sacrificio es descrita proféticamente 700 años antes y tomó lugar en el profeta Isaías en el capítulo 53. Esta es una gran vista previa de la expiación de Jesús. Sin embargo, Jesús no es nombrado. Él es solo uno que responde a esta descripción. En el verso 6, Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, este es Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Este es el problema de toda la raza humana. Es algo que todos tenemos en común. Nosotros podemos ser europeos, americanos, rusos, asiáticos o africanos. Esto no tiene diferencia. Esta sentencia se aplica a todos. Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Cada uno de nosotros ha tomado su propio camino. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios y a sus requisitos y nos fuimos por nuestro propio camino. Y la Biblia aquí llama a esto iniquidad. Esta es una palabra muy fuerte. Yo pienso que la mejor y más clara traducción moderna podría ser rebelión. Dios ha hecho reunir en Jesús la rebelión de toda la raza humana. Pero esta palabra, que es traducida como rebelión, también significa las perversas consecuencias y el castigo por la rebelión. Y esa es la razón del por qué ese es un sacrificio perfecto, porque Dios visitó sobre Jesús la rebelión de todos nosotros, y todas esas consecuencias del mal, y todo el juicio que se debía a todo esto. En un lenguaje muy simple, la verdad es esta:
todo el juicio que había de esperarse para nosotros por la justicia vino sobre Jesús para que todo lo bueno, debido a la obediencia sin pecado del Hijo de Dios, pueda hacerse disponible para nosotros. Muy, muy simple. Todo el mal vino sobre Jesús para que todo el bien esté disponible para nosotros. Esto es todo lo que Jesús necesitó hacer. Él hizo todo por ese único sacrificio. En Isaías 53:10, el profeta toma esta imagen y va un paso más allá. Y dice, pero quiso el Señor quebrantarle o herirle, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Aquí está una clara predicción de la resurrección de Jesús, porque en el verso previo Él ha declarado que su vida fue tomada de Él. Así que cuando se dice Él verá su descendencia, prolongará sus días, eso no podría ser sin su resurrección. Pero es dicho aquí que Dios hizo del alma de Jesús la ofrenda por el pecado o la ofrenda por la culpa de la entera raza humana. Esto es algo que nuestra humanidad y mente finita no puede comprender realmente. Que cuando Jesús estaba en la cruz, yo creo personalmente que todos nuestros pecados y nuestros dolores fueron visitados sobre su cuerpo. Nuestro pecado vino sobre su alma, y su perfecta alma, santa y justa, fue hecha pecado por nuestro pecado. Y por ese sacrificio, Él llevó nuestro pecado. Si mira, la Biblia tiene un mensaje consistente. Solamente hay un remedio para el pecado. Es un sacrificio. Y cada sacrificio del Antiguo Testamento mira hacia adelante proféticamente al sacrificio de Jesús en la cruz. Pero por ese único sacrificio, Él removió todos los pecados por siempre. Realmente es importante en este contexto estudiar la epístola de los Hebreos. El escritor de Hebreos dijo acerca de los sacrificios del Antiguo Testamento que cada año cuando se hacían esos sacrificios había un recordatorio de los pecados, debido a que ellos no podían quitar los pecados. Tome por ejemplo el principal sacrificio de Israel, el sacrificio del día de la expiación. Este era válido solo por un año y no podía borrar los pecados, solo los cubría. Cubría el pecado por un año hasta que el sacrificio era pagado nuevamente. En un sentido, esto era un recordatorio de los pecados. Cada año se les estaba recordando que tenían que lidiar con el problema del pecado y que solo podían tratar con él por un año. Pero luego el escritor de Hebreos dice que Jesús desechó el pecado a través de su sacrificio. Por consiguiente, no son necesarios más sacrificios por el pecado. Pablo interpreta esto en 2 Corintios 5, versículo 21. Muchos cristianos han leído este verso en el Nuevo Testamento, pero no han entendido inmediatamente que Pablo está citando a Isaías 53, versículo 10. Usted solo entenderá esto cuando se dé cuenta que, de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, los sacrificios de los animales eran identificados con el pecado de la persona que los sacrificaba. Así que cuando Jesús fue sacrificado en la cruz, Él se estaba identificando con nuestro pecado. Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Puede ver el sencillo pero profundo intercambio? Dios hizo que Jesús pecara con nuestra pecaminosidad, para que a cambio nosotros podamos ser hechos justos con su justicia. Ese fue el remedio de Dios para el pecado. No hay otro. Considero que eso nos bendeciría y ayudaría a todos. Si es un creyente en la Biblia, un creyente en Jesús, y si usted nunca se ha dado cuenta de esto, estas palabras son verdad. Yo se las voy a decir frase por frase y usted las va a repetir. ¿Están listos? Dios hizo a Jesús pecador
con nuestra pecaminosidad, para que a cambio nosotros podamos ser hechos justos con su justicia. Ahora solo agradezca a Dios por esto. Muchas gracias, Señor. Ahora, permítame mirar en otra declaración hecha por Pablo en Romanos 8, versículo 31 y los que siguen. Nuevamente, Pablo enfatiza toda la suficiencia del sacrificio de Jesús. Romanos 8, 31 en adelante. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Así que aquí está lo que fue provisto a través del sacrificio de Jesús. Dios, habiendo dado a Jesús, no retuvo ninguna cosa, pero también con Él libremente nos dará todas las cosas. Repetiré esto porque es un pensamiento asombroso. También con Él libremente nos dará todas las cosas. Así que el único sacrificio de Jesús nos entrega la total abundancia de la misericordia de Dios y su provisión. Nosotros no necesitamos ninguna otra base. De hecho, aquí no hay otra base. Esta es la única, sola y suficiente base para recibir la misericordia y la gracia de Dios. Esto es muy importante de entender, porque si usted viene a Dios en busca de misericordia y gracia a través de cualquier otra fuente que no sea el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios no se reunirá con usted, porque esta es una base falsa, esta no es la verdadera, y Dios es un Dios de verdad. Nosotros no podemos venir a Él basados en nuestro buen trabajo, nuestra religiosidad, o nuestro trasfondo familiar, o nuestra nacionalidad, o nuestros talentos, porque Dios no se impresiona con ellos. Estos no nos conceden la misericordia y la gracia de Dios. La única cosa que libera la misericordia y la gracia de Dios es el hecho de que Jesús fue hecho pecador con nuestra pecaminosidad, murió en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos. Yo quiero instarle a que nunca pase un día sin meditar en esto. Nunca desplace esta verdad del centro de sus pensamientos y de sus palabras y de su vida, porque tan pronto como la cruz llegue a ser desplazada, usted encontrará que ya no está disfrutando de la abundante gracia de Dios. Usted se encontrará luchando, usted se encontrará perplejo, confundido y muy a menudo tendrá sentimientos de culpa. Usted no entenderá y dirá: ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué las cosas están mal? La respuesta es que lo que está pasando en su vida es que la cruz ha sido desplazada del centro. El segundo aspecto de la cruz sobre el cual quiero hablarles es que es a través de la cruz que la gracia sobrenatural de Dios es liberada en nuestras vidas. Usted notará que el cristianismo no es un conjunto de reglas. Yo recuerdo haber dicho esto a una gran audiencia en algún lugar, tal vez en los Estados Unidos. Yo no estaba esperando asombrar a las personas, pero casualmente dije: por supuesto, el cristianismo no es un conjunto de reglas. Ellos me miraron completamente asombrados. Pienso que se habrían sorprendido menos si les hubiera dicho que no hay Dios. Para mí esto es algo que ha venido a ser obvio con los años. El cristianismo no es un conjunto de reglas. Esto no es un conjunto de leyes. Israel ha tenido un conjunto de leyes que fue entregada a Moisés siglos atrás. Pablo nos dice que la ley es perfecta, es justa, es santa y es buena. En lo que se refiere a una ley, nunca podríamos mejorar la ley de Moisés. Si esto fuera así, no habría necesidad de que Jesús viniera. Yo me sonrío algunas veces porque me parece que los cristianos que más hablan sobre la gracia saben lo más mínimo al respecto. Pienso en las personas que dicen que no estamos bajo la ley, pero que construyen su propio conjunto de reglas religiosas, las cuales a veces son bastante complicadas.
Permítanme, queridos hermanos y hermanas, decir que si la ley de Moisés no la hizo, la ley bautista no lo hará, la ley pentecostal no lo hará, la católica no lo hará. Nosotros nunca podríamos mejorar la ley de Moisés, pero la ley de Moisés falló, no porque hubiera algo equivocado con la ley, sino porque había un problema en nosotros. Nosotros éramos incapaces de guardarla por causa de la debilidad de nuestra naturaleza carnal. Me gustaría leer algunas palabras del apóstol Pablo en Gálatas 3, versículos 11 y 12. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace, vivirá por ellas. De esta manera, Pablo dice que nunca nadie puede alcanzar la justicia con Dios por medio de la ley. Actualmente, el traductor ha puesto la palabra la ley, lo cual es legítimo porque él primero tiene en mente la ley de Moisés, pero si quita la palabra la, aún sigue siendo verdad. Nadie puede alcanzar la justicia con Dios por medio de una ley. No hay ley que nos habilite a alcanzar la justicia de Dios. Esta no es la forma de poder llegar a ser justos ante Dios. Puedo ver que algunos están perplejos. Esto no me sorprende. Pienso que esta es una de las más frecuentes declaraciones hechas en el Nuevo Testamento, la cual es la más ignorada por los cristianos. Hay por lo menos una docena de lugares en el Nuevo Testamento en donde se dice esto de una forma u otra, que no se puede alcanzar la justicia de Dios por medio de leyes. Y la mayoría de cristianos a mi alrededor de algún modo obtuvieron la idea de que si sigo las reglas correctas, estoy bien. Así no funciona. Dios no acepta eso. Esto no produce los resultados que Dios quiere. De hecho, tiende a producir exactamente el resultado contrario, porque las personas que se enfocan en mantener leyes llegan a ser lo que llamamos legalistas. Y además, cualquiera que sea la sección particular de la iglesia a la que ellos pertenecen dice: nuestras leyes son correctas y nosotros somos justos porque las mantenemos. Esas personas de allá en esa sección de la iglesia no guardan nuestras leyes, así que no son justos. Entonces, justamente el legalismo tiende a dividir la iglesia en distintos grupos, de acuerdo con el conjunto particular de leyes que determinado grupo está manteniendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la cruz? ¿Cómo podemos nosotros mismos tener provecho de ella? Yo quiero decir unas cosas, las cuales son muy fáciles de decir, pero no siempre son fáciles de vivir. ¿Cuál es el propósito de la cruz? Es llevarnos al fin de toda nuestra sabiduría y de toda nuestra fuerza, para demostrarnos que cualquiera de todas ellas es completamente inútil y que nosotros solo podemos estar listos para entrar en la gracia de Dios cuando hayamos llegado al fin de nosotros mismos. Muchos de ustedes están atravesando problemas y presiones en sus vidas y está diciendo: ¿qué es lo que Dios está haciendo? La respuesta es: Dios está cautelosa y firmemente llevándolo a tal punto donde usted ya está vacío, donde incluso usted no puede ni aún ser lo suficientemente bueno. Usted debe llegar al final de todo eso y liberar ese algo que proviene de Dios, lo cual es lo suficientemente bueno. Nuevamente voy a regresar a 1 Corintios porque particularmente yo amo esos capítulos. 1 Corintios capítulo 1. Me atrevo a decir que Dios me preparó para enseñar esta verdad al dejarme tropezar en la filosofía por un largo rato. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 a 25. Porque en verdad los judíos piden o demandan señales y los griegos buscan sabiduría. Es tan cierto hoy en día como cuando Pablo lo escribió. Les voy a ofrecer este comentario. Yo no creo que nosotros tenemos derecho de ofrecer a los judíos un evangelio que no sea sobrenaturalmente demostrado. No creo que haya alguna base en el Nuevo Testamento para ello. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es lo que predicamos? A Cristo crucificado, no solo a Cristo. Eso sería fácil, predicar a Cristo como el gran maestro, el sanador, pero eso no es hacer el trabajo. Tenemos que predicar a Cristo crucificado.
piedra de tropiezo para los judíos, y esto aún lo es hoy, y necedad para los gentiles, y esto continúa aún. Pero, gracias a Dios por este pero, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuándo encontramos a Cristo como el poder y sabiduría de Dios? Solo cuando nosotros hemos llegado al fin de nuestro propio poder y nuestra propia sabiduría. Y luego Pablo hace esta maravillosa declaración: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. En una palabra, ¿cuál es la necedad de Dios y qué es la debilidad de Dios? La cruz, así es. Eso es lo último en la debilidad. Usted no puede pensar en algo más débil que un hombre moribundo y en agonía en la cruz, respirando su último aliento. Y es totalmente necio que Dios debería enviar a su Hijo, el único hombre perfecto en todo el mundo, y luego permitirle una muerte de criminal. Por tanto, es totalmente débil y totalmente necio. Pero cuando nosotros llegamos justamente a tal punto en nuestra vida, cuando nosotros llegamos al fin de nuestra inteligencia y de toda nuestra sabiduría, al fin de toda nuestra fuerza y de toda nuestra justicia, entonces hacemos este maravilloso descubrimiento, que es más fuerte que la fuerza del hombre y más sabio que la sabiduría humana. Y otra vez tengo que decirlo desde mi trasfondo en la filosofía griega. Yo encuentro totalmente ciertas estas palabras. Ellas no son exageración, son exactamente correctas. Así es esto. En la cruz, la debilidad de Dios es más poderosa que nuestra fuerza y la necedad de Dios es más sabia que nuestra sabiduría. Pero esto es difícil para la mayoría de nosotros, ¿o no? Dejar ir nuestra fuerza y nuestra sabiduría, porque queremos aferrarnos a ella. Nosotros vimos una pequeña y hermosa representación religiosa en la que a una mujer joven se le ofrece un vestido hermoso para reemplazar el viejo. Ella estaba dispuesta a conseguir la prenda nueva, pero tampoco estaba muy dispuesta a dejar su propia vestimenta vieja. Eso mismo pasa con muchos de nosotros. Queremos la sabiduría de Dios, queremos su fuerza, pero aún queremos seguir aferrándonos también a la nuestra. Dios no quiere negociar a ese nivel, sino que hay que llegar al final de su propia sabiduría y de su propia fuerza ante Dios. De esta manera, Dios liberará su gracia sobre su vida. Pablo hace algunas declaraciones maravillosas sobre esto. Segunda de Corintios, capítulo 12. ¿Ha notado que muchas personas están muy ocupadas con Primera de Corintios porque tiene todos los dones del Espíritu, etcétera? Pero poca gente pasa mucho tiempo en Segunda de Corintios. ¿Sabe por qué? Porque su tema es de debilidad y sufrimiento. Y ese no es un tema muy popular. En 2 de Corintios 12, 7, Pablo está hablando de una experiencia personal. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, él está hablando sobre toda la revelación que Dios le ha dado. ¿Y sabe usted qué tienden a hacer las revelaciones? Hacen sentirnos orgullosos. Y Dios amaba tanto a Pablo que lo protegió contra el orgullo, en una manera muy inusual, al liberar un ángel de Satanás que lo siguiera de un lugar a otro y le creara problemas y persecución y lo mantuviera humilde. ¿Cuántos de ustedes quieren ser humildes? Alabado sea Dios, me da gusto que lo haga, pero se podrá sorprender por los medios que Dios utilice. Eso es lo que Él dice. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo. Esta es una metáfora tomada del Antiguo Testamento. Cuando Josué advirtió a los hijos de Israel que si no eliminaban a los cananeos, que habían ocupado la tierra, sino que les permitían coexistir con ellos, ellos serían un aguijón en sus carnes. Puede notar que muchos tenemos aguijones en nuestra carne de nuestra propia hechura, porque hemos llegado a la tierra prometida y dejado a muchos cananeos a nuestro alrededor. Una de las cosas que Dios nos está enseñando a Rudy y a mí es que tenemos que eliminar a los cananeos. Pero esto no fue algo por lo que Pablo fue responsable, sino que fue algo que hizo Dios en su vida. Pablo dijo, un mensajero, pero la palabra aquí es ángel, y usted sabe que en griego la palabra ángel y mensajero son las mismas. Se me clavó
Seguimos en el versículo 7. Se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que me permanezca golpeándome y para que no me exaltara demasiado. Si estudia la carrera de Pablo, notará que él es diferente de los otros apóstoles. Todos fueron perseguidos, todos tuvieron tribulaciones, pero las tribulaciones de Pablo tuvieron su propia categoría. Quiero decir que a las ciudades que fue hubo disturbios. Es decir, las cosas más ridículas provocarían un disturbio. En Filipos todo lo que hizo fue echar fuera un demonio de una joven esclava que adivinaba el futuro y la ciudad entera estaba alborotada. En pocas horas él y Silas estaban en una cárcel de máxima seguridad. No es lógico esto. Usted no puede explicar eso bajo ningún razonamiento. Pero estaba ese ángel resolviendo las cosas en contra de Pablo. Y básicamente, donde quiera que él fuera, las cosas terminaban mal. Con Pablo había por lo general un alboroto o un avivamiento, o los dos. Yo tengo que decir que creo que la iglesia necesita más alborotos, con el fin de tener más avivamientos. De todas formas, no vamos a hablar de esto. Luego Pablo dice, todo el mundo sabe que Dios responde a las oraciones de los apóstoles, ¿no es así? Quiero decir, seguro. Pero Pablo dijo, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que le quitara de mí. Y Dios no lo respondió. Cuando las personas dicen, Dios no contesta mis oraciones, recuerden, un no también es una respuesta. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es realmente cierto, porque cuando tenemos nuestra propia fuerza, ¿cómo podrían las personas identificar la fuerza de Dios? No la pueden ver, pero cuando hemos llegado al fin de nuestra propia fuerza, entonces tenemos la fuerza, entonces sabemos que es de Dios. La fuerza de Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿Le gustaría decir eso? La fuerza de Dios se perfecciona en mi debilidad. De aquí en adelante hay que decirlo así. Permítame decirle, Dios le escuchó decir esto. Es posible que en los próximos 6 meses se lamente por haberme escuchado alguna vez. Yo hablo mucho acerca de la confesión. Usted me ha escuchado hablar a menudo de eso. Yo nunca les pido a las personas que hagan esta confesión. Me tomó varios años para llegar a este punto en el que yo estaba dispuesto a hacerlo por mí mismo. Escuche lo que Pablo dice. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, atienda a estas palabras. Me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo no le pediría a nadie aquí que haga esta confesión, porque una vez que usted la hace, usted mismo se ha comprometido a algo. Yo he llegado a este punto en mi vida donde yo estoy preparado para hacer esta confesión. Pero solo piense, me complace. Yo no lo tolero, no soporto, no sobrevivo en la gracia, pero me gozo en las enfermedades, en las debilidades, en la angustia, en la persecución, en la necesidad. ¿Por qué? Porque Él ha aprendido este secreto. Cuando nosotros llegamos al final de nuestra propia fuerza, de nuestra propia sabiduría, nuestros propios recursos, entonces Dios libera su gracia. Yo tengo una frase la cual uso y es, la gracia comienza donde la habilidad humana termina. Mientras que usted pueda hacer todo por sí mismo, no calificará para la gracia de Dios. ¿Por qué Dios tendría que liberar su gracia? Cuando usted haya llegado a ese punto en donde usted no puede hacerlo y sin embargo tiene que hacerlo, entonces usted califica para recibir la gracia de Dios. Vamos a Gálatas 2:20. Esta es otra confesión de Pablo. Es interesante notar cuántas veces Pablo mismo confiesa su fe y su posición. Le reto a buscar en el Nuevo Testamento y a encontrar una confesión negativa que alguna vez ha hecho alguno de los apóstoles. Yo no creo que usted pueda encontrarla. ¡Qué modelo! Pero si vemos a la iglesia contemporánea, incluyendo a sus ministros, usted no escuchará casi nada excepto sus confesiones negativas. Yo no puedo hacer eso, yo no me siento así, yo deseo, yo no podría, yo no puedo.
Esa no es la manera en que los apóstoles hablaban. No porque fueran seguros de sí mismos, sino porque ellos habían llegado al fin de su propia fuerza. Así que Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo dijo como un resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Yo he llegado al fin de mi vida. Cuando Pablo llegó a la cruz, Pablo murió. Y ahora no es Pablo quien está viviendo, sino que Cristo está viviendo en él. Yo podría desafiarlo a que haga esa confesión. Si usted está dispuesto, no me culpe. No lo diga si no lo quiere decir, pero aquellas que estén dispuestas a decirlo, vamos a decirlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Notará que he cambiado de la Biblia de las Américas a la Reina Valera, que es la traducción literal en por la fe del Hijo de Dios. Así que no es por mi fe que estoy dependiendo, porque cuando Jesús llega, Él llega con su fe. Yo creo que esta es la clave para la santidad en el Nuevo Testamento, la cual es, y creo que usted estará de acuerdo, en la iglesia contemporánea. Muy poco se habla de esto de la santidad, pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted nota que en el Antiguo Testamento la santidad consistía en cumplir con un conjunto de reglas muy complicadas. Al final de uno de los capítulos de Números, Dios dice, sed santos porque yo soy santo. En la primera epístola de Pedro, en el primer capítulo, Pedro cita esta declaración y dice, sed santos porque yo soy santo, hablando en la persona de Dios. Pero hay una total diferencia, porque en el Nuevo Testamento la santidad no es por guardar un conjunto de reglas. ¿Me hice entender? La santidad en el Nuevo Testamento no se logra por mantener un conjunto de reglas. En el Nuevo Testamento la santidad es alcanzada por morir y permitir que Cristo viva su vida a través de usted. Así que esto no es por mí, sino por Cristo. Lo digo de esta manera, no es luchando, sino cediendo. No es por un esfuerzo, sino por la unión con Cristo. Yo siempre pienso en una pequeña historia acerca de una señora piadosa, en algún lugar quien es admirada por su vida santa. Y un día una hermana cristiana le dice esto y lo otro. ¿Cómo ha lidiado usted con la tentación? Y ella dice, cuando el diablo golpea la puerta, yo solo permito que Jesús responda. Esto lo digo en pocas palabras. No soy yo, sino que es Cristo. No es lo que yo puedo hacer, no es por mi esfuerzo, ni por flexionar todo mi músculo espiritual, sino por ceder. Permitir que Cristo lo haga en mí y a través de mí y por mí. Hay esa representación en Juan 15 de la vid y los pámpanos, la cual ilustra esto perfectamente. Juan 15, versículo 1 y luego los versos 4 y 5. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permítame hacer una pausa aquí y ofrecerle una observación. No permita que los seres humanos le poden. ¿De acuerdo? Hay solo una persona que tiene la capacidad y la sensibilidad para podar y esa persona es el Padre. Permita que lo haga. Hay algunas asociaciones donde los líderes lo quieren podar a usted. Pero no se someta a la poda humana porque va a ser dolorosa y probablemente harán los cortes equivocados. Yo he aprendido esto por mi experiencia, no se los comparto como una teoría. Dios, el Padre, es el labrador. Él es el que sabe cómo podar. Y nuestro negocio como ministros y líderes del pueblo de Dios no es hacer la poda. Es ayudar a las personas para que se sometan a la poda de Dios y compartir el proceso con ellos. Pasemos a lo que Jesús dice en los versículos 4 y 5 de Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Observa la imagen. ¿Alguna vez ha visto una rama de la vid que verdaderamente está luchando para dar fruto, con buenas intenciones? Eso no sucede. ¿Por qué llevan ellas fruto? Porque la vida de la vid está fluyendo a través de la rama. En esta pequeña parábola usted tiene a las tres personas de la Trinidad. El Padre es el viñador, Jesús es la vid y el Espíritu Santo es la savia. A medida que Él fluye a través de la vid dentro de las ramas, usted puede producir el fruto del Espíritu. Mire, la misma palabra fruto nos dice que este no se da con las fuerzas. Ningún árbol dio fruto alguna vez haciendo un gran esfuerzo. Y ningún creyente puede dar fruto con el esfuerzo propio. Nosotros tenemos que llegar al punto en el que dejemos de luchar. Y en cierto sentido cesamos de todas nuestras buenas obras, y no solo nuestros pecados, sino todas las cosas que pensamos que podemos hacer lleguen a su fin, y cedamos todo a Jesús. Entonces podemos decir lo que dice Pablo. Esta es una de mis escrituras favoritas. De hecho, me he estado diciendo esto a mí mismo durante todo el día porque no me siento calificado para enseñar este mensaje. Para mí, enseñar acerca de la cruz es el más grande desafío de todos los temas. Pero en Filipenses 4:13, después de que Pablo ha pasado por estos procesos que les he descrito, por favor note lo que él dice. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahora hay un texto mucho mejor, que no veremos porque deja fuera a Cristo. Y esta es la versión de Prince. Puedo hacer todas las cosas a través de aquel que me embiste de poder desde adentro. Yo no puedo entrar en la explicación para tal traducción, pero creo que es buena. Tal vez sería bueno para nosotros que hagamos una respiración profunda, relajarnos y decir: puedo hacer todas las cosas a través de aquel que me embiste de poder desde adentro. Vamos a repetirlo. Puedo hacer todas las cosas a través de aquel que me embiste de poder desde adentro. Así que esta es la razón por la cual necesitamos la cruz. La segunda razón es porque solo la cruz libera sobre nosotros la gracia de Dios. Usted puede tener todas las reglas, principios y enseñanzas, pero usted no puede hacer nada a menos que la gracia de Dios sea liberada a través de la cruz. De hecho, mientras más reglas tenga y no sepa cómo liberar la gracia de Dios, sus problemas llegarán a ser más graves. Y al final usted tirará todo por la borda y dirá: no soy bueno y no puedo hacerlo. Y tiene razón, usted no puede hacerlo, yo no puedo hacerlo. Hay una sola persona que puede hacerlo y su nombre es Jesús, así es. Pero solo será cuando a Él se le permita vivir su vida en nosotros. Cuando nosotros nos hemos sometido a la cruz y hemos llegado al fin de nuestras fuerzas, entonces Él es abundantemente capaz de hacerlo. Y si nosotros no lo hacemos perfectamente bien la primera vez, Él no nos rechaza. Él dice: hiciste un buen intento, pero aquí es donde te equivocaste. Vamos a hacerlo de nuevo. Y Él es muy paciente. Yo he sido un cristiano por 48 años. Cuando yo pienso en todos los errores que he cometido y todas las formas en las que me he equivocado, yo solo me maravillo que Dios aún continúa sosteniendo su mano sobre mí. Quiero decirle que si no ha sido un cristiano por tanto tiempo como yo, no se desespere. Él puede tratar con usted seriamente, Él puede corregirlo, Él puede hacer cosas en su vida que usted simplemente no entiende, pero Él nunca renunciará a usted. Algunos probablemente han tenido recuerdos amargos de su infancia y de sus padres, quienes no los entendieron o no fueron cariñosos. Solo recuerden que usted ahora tiene otro Padre y su nombre es Dios. Él es muy paciente y muy comprensivo y muy gentil. Pero al mismo tiempo, Él es veraz en todo lo que Él dice. Una razón más, y esta es la tercera razón, por qué nosotros necesitamos la cruz.
es porque a través de la cruz, la ratificación sobrenatural de Dios es liberada en el mensaje que predicamos. Permítame ir de nuevo a 1 Corintios 2 por un momento. 1 Corintios 2, versículos 4 y 5. Nosotros ya los hemos leído. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. En algún otro lugar, Pablo citó a uno de sus críticos, y él tenía varios críticos. Y el crítico dice que su presencia corporal es débil y su discurso despreciable. Así que Pablo no era un gran orador. En realidad sí hubo un orador entre los apóstoles, me parece que fue Pedro. Pedro fluía muy bien en el lenguaje. Si usted lee sus 2 epístolas, el lenguaje es tremendo. Pero Pablo, generalmente hablando, era corto en el lenguaje. Además tenía las piernas arqueadas y físicamente no era muy destacado. Realmente él no se basó en su elocuencia o en su sabiduría. Él se confió en una cosa, por encima de todas las demás: la ratificación sobrenatural del Espíritu Santo en el mensaje que él trajo. ¿Usted ve eso? Nuevamente, mis hermanos y hermanas, esto por lo general no funciona hasta que nosotros hemos llegado al final de nuestras fuerzas. Cuando nosotros hemos llegado al final y no tenemos más cartas para jugar y aún mantenemos nuestra confesión, entonces es cuando Dios comienza a liberar lo sobrenatural. Y yo nunca terminé el verso, así que permíteme hacerlo. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de su poder. Note que el Espíritu Santo puede ser demostrado. Él mismo es invisible, pero Él puede ser demostrado por lo que Él hace. Usted no puede verlo, pero puede ver las señales y los milagros que Él realiza. Y eso es la atestiguación propia de Dios del mensaje predicado. Y luego Pablo dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuevamente, desde mi trasfondo, yo aprecio este verso. La filosofía que yo estudié, la cual era la moda 50 años atrás, está completamente fuera de lugar hoy. Si yo hubiera construido mi vida en ella, yo iba a tener en la actualidad una base en ruinas. Pero cuando yo conocí a Jesús, tuve una experiencia del poder sobrenatural de Dios en mi propia vida, la cual ha permanecido en mí hasta hoy. Me gustaría leer las palabras de Pablo en Romanos 15, versículos 18 y 19. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Él dijo, yo solo estoy interesado en lo que Cristo ha hecho a través de mí y no en lo que yo he hecho por mí mismo. Sigamos con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Sin las señales y los prodigios, nosotros no tenemos un Evangelio completamente predicado. Yo solo tomaré unos pocos momentos para ilustrarles esto. A finales de 1950 yo fui el director de una universidad de maestros en Kenia, en el este de África. Para ese tiempo los africanos se esforzaban mucho por la educación. Estaban dispuestos a ir a una universidad y a obedecer todas las reglas y hacer todo lo que les decíamos. Si decíamos bautícense, se bautizaban. Decíamos canten himnos, ellos cantaban himnos, porque su futuro dependía de eso. Pero después de haber estado cerca de un año me di cuenta que mucho de esto era conformidad externa por el bienestar de la educación. Había muy poco de la obediencia real del corazón. Así que un día convoqué a todo el cuerpo estudiantil, eran cerca de 120, y les dije, quiero agradecerles por la forma en que han cooperado con nosotros y la forma en que han hecho todo lo que les hemos pedido, y me doy cuenta que lo hacen porque su educación depende de ello. Y yo estoy agradecido. Pero les dije, en la mayoría de ustedes hay una gran pregunta sin respuesta. Y la pregunta sin resolver es,
¿Es realmente la Biblia un mensaje de Dios o es un libro para el hombre blanco y que no se aplica a los africanos? Se quedaron asombrados porque era exactamente lo que estaban pensando. Luego les dije algo que los conmocionó. Les dije, yo no les puedo responder esa pregunta. Hay una sola forma en la que ustedes pueden encontrar esa respuesta. Eso es, si ustedes han tenido una experiencia sobrenatural del poder de Dios en sus vidas. Solo entonces ustedes sabrán que eso no vino de América ni de Gran Bretaña, sino que vino del cielo. Yo los dejé, yo les presenté la palabra de Dios de la mejor manera posible porque tenía la autoridad. Pero me fui a otro lugar y lloré por cerca de 6 meses. Luego Dios derramó su espíritu sobre los estudiantes y no pudimos hacer que durmieran por la noche porque estaban muy ocupados orando. Durante los siguientes 6 meses, nosotros teníamos operando los 9 dones del Espíritu entre aquellos jóvenes africanos. Y como usted verá la actitud misionera de esa época, déjeme ser cuidadoso con lo que le digo, era que a los africanos no se les podía llevar a un nivel muy alto, sino a un determinado nivel y eso era todo. Si usted está tratando de hacerlo en lo natural, es probablemente cierto, pero en lo sobrenatural, gracias a Dios, todo el mundo tiene los mismos derechos y cualidades. Yo tendría que decir que sus vidas fueron radicalmente cambiadas cuando ellos experimentaron el poder sobrenatural de Dios. Durante ese periodo vimos a 2 personas que fueron levantadas de la muerte. 2 de mis estudiantes, uno fue un joven y la otra una joven. Yo creo que puedo brevemente relatarles la historia de la joven. Ella se enfermó extremadamente. E hizo lo que hacen todos los africanos cuando están enfermos, se van a casa. Luego su hermano vino en una bicicleta un día y dijo, Teresa está muy enferma, ella se está muriendo. Así que mi primera esposa y yo fuimos en el carro, pusimos la bicicleta en él, hicimos un largo viaje y tuvimos que bordear un arroyo. Llegamos al pueblo y ahí estaba, en una pequeña clínica, aparentemente muerta. Eso parecía una escena del Nuevo Testamento. La familia estaba afuera, lamentando y llorando. Lidia y yo caminamos hacia adentro. No teníamos ningún plan, así que nos arrodillamos en cada lado de la cama y oramos. Después de un momento ella se levantó, más que un momento, un buen rato. Y ella dijo, ¿tiene alguien una Biblia? Y yo dije, sí. Ella dijo que leyera el Salmo 42, Salmo 41, y yo lo hice. No sabíamos por qué, pero cuando murió, su espíritu dejó su cuerpo. Y fue a un lugar que dijo que estaba lleno de bellas luces brillantes y había un hombre allí leyendo la Biblia y él estaba leyendo el Salmo 41, así que ella quería saber que estaba en el Salmo 41. Créame, eso le crea una obediencia del corazón.